Muchas gracias, señor presidente. Señorías, vaya semanita gloriosa para el bipartidismo. Hoy rectifica el Partido Socialista su reforma del artículo 135 de la Constitución y pasado mañana rectifica Rajoy su no hacer nada respecto a la corrupción. Quieren ganar quizá de nuevo la confianza de la gente en vista de sus perspectivas y no saben que lo que la gente está pensando es que es un nuevo ejercicio de cinismo, asustados ante lo que dicen las encuestas. Pero, en fin. Entrando en materia, mi grupo sobre esta reforma constitucional votará lo mismo que votamos en el año 2010, hace 3 años. Votará en contra de aquella reforma del artículo 135, aquella reforma exprés, aquella reforma lamentable que confundía lo que son el déficit y la deuda, que no son fines, no son un fin en sí mismos, sino instrumentos para la política económica de los gobiernos. Y el gran error de esta crisis que comenzó entonces ha sido convertirlos en un objetivo, perseguirlos por encima de todo y al margen de los daños económicos, políticos y sociales que han causado. Y esos daños se impusieron mediante la constitucionalización de ese equilibrio presupuestario y de esa prioridad absoluta del pago de la deuda. Nosotros somos partidarios, desde luego, de tener las cuentas públicas saneadas y equilibradas y creemos que quien defienda lo contrario está ofreciendo a los ciudadanos pan para hoy y hambre para mañana. Pero el artículo 135, tal y como quedó reformado en la anterior legislatura, lo que hace es maniatar a los gobiernos e impedir que se utilice ese recurso de la deuda y del déficit para hacer política económica, es decir, para hacer política, para gobernar. Por lo tanto, también pensamos que este debate sobre la reforma constitucional que nos propone hoy dos grupos parlamentarios tiene un alto contenido simbólico, puesto que eliminar esa prioridad absoluta del pago de la deuda de la Constitución no acabaría con las políticas de austeridad, más que austeridad tendríamos que decir de restricción del gasto público, en el caso de que fuera, en el caso remoto de que fuera aceptada esta reforma de la Constitución. Por lo tanto, tampoco conviene, creemos, crear falsas expectativas. Lo que se consagró en esa reforma constitucional no fue en sí las políticas de austeridad que se estaban llevando a cabo antes y se han seguido llevando a cabo después, sino que lo que se consagra en esa reforma constitucional es el cerrojazo al debate. Una Constitución recoge los valores que nos definen como sociedad y esto es mucho más importante de lo que pueda parecer. Al incrustar en la Constitución esa prioridad absoluta del pago de la deuda, se impide la discusión sobre qué prioridades debemos tener quienes hacemos las leyes, qué prioridades deben tener los gobiernos y se decreta que solo hay una política económica posible, la que sacrifica todo al pago de la deuda, la que consagra en suma el interés del acreedor por encima del interés general. Y eso contradice la propia Constitución española. Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, contradictorio con el artículo 135 tal como se aprobó. También el artículo 128, que asegura que toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Por lo tanto, el propósito de aquella reforma, señorías, era cancelar el debate, justo cuando más necesitábamos debatir sobre las políticas económicas a adoptar, tanto en España como en Europa. Y de esos temas que había que debatir en su momento y no se hizo porque se dio cerrojazo al debate, habría que incluir la descripción de cómo el déficit es una relación entre ingresos y gastos, lo han mencionado algunos de los portavoces, y por lo tanto, al focalizar el asunto en la restricción del gasto, se impidió debatir sobre los ingresos y seguimos necesitando ese debate. ¿Cómo reformar el sistema fiscal? También se impidió hablar sobre ello, para evitar que el peso abrumador de la recaudación, como ocurre ahora, recaiga sobre las rentas del trabajo. También se impidió debatir sobre el fraude fiscal y también necesitamos hacerlo. También sobre cuál es el objetivo de todo sistema fiscal, que debe ser la igualdad entre los ciudadanos. Y nuestro sistema fiscal no solo no la garantiza, sino que se diría que ni siquiera la persigue. Más elementos para el debate que no se pudo tener en su momento y que deberíamos poder tener. Las políticas de recortes, fruto de ese artículo 135, nos han llevado en el nivel macroeconómico a que la deuda ascienda hasta el 100%. Y en el nivel micro, a la pobreza de una cuarta parte de la población, al paro de la mitad de los jóvenes y a que hablemos de ellos sin pudor como de la generación perdida. Mi grupo se niega a hablar de los jóvenes de este país como de una generación perdida, señorías.
otro elemento imprescindible para el debate, las consecuencias de esas políticas, no solo las consecuencias económicas a las que acabo de aludir. No solo se ha impedido el crecimiento económico y se sigue impidiendo, sino que ha invalidado el método comunitario a escala europea y ha enajenado a los ciudadanos el poder que les concede la democracia. Esas políticas son la causa directa del vendaval de populismo que ha invadido el Parlamento Europeo en las últimas elecciones y que el bipartidismo finge no ver mientras sigue creciendo. La última vez, la semana pasada, hace unos días, con un nuevo escaño que ha obtenido el UKIP en el Reino Unido. La consecuencia de estas políticas económicas no son solo económicas, sino también institucionales y también políticas, y las estamos viviendo en algunos países, muy especialmente entre ellos el nuestro. Ahora nos encontramos en una complicada encrucijada europea. Está sobre la mesa la decisión de seguir con este tipo de restricciones de gasto, desentendiéndose los gobiernos de las consecuencias, o bien la alternativa populista, abandonar el euro, deshacer Europa, deshacerlo andado y volver a los Estados-nación, que es lo que propugnan muchos en el Parlamento Europeo, como única forma de recuperar la democracia. Por desgracia, apenas se escucha la tercera Europa, la que debe poner las políticas económicas al servicio de los ciudadanos y del bienestar, y la que debe permitir que los ciudadanos recuperen el control democrático. Las políticas, por decirlo brevemente, con las que Estados Unidos, pese a ser el epicentro de la crisis financiera y del estallido de una inmensa burbuja inmobiliaria, ha conseguido ya superar la crisis, mientras en Europa nos debatimos sobre una décima más o menos de crecimiento de Alemania en el último trimestre. Obviar esto es pura y simplemente dogmatismo, señorías, un dogmatismo que se manifiesta con ese lenguaje de absolutos, con esa prioridad absoluta que se incluyó en la Constitución y que, por cierto, también está en la redacción alternativa que se plantea en esta reforma y que nosotros no compartimos precisamente porque creemos que lo fundamental es que la Constitución no maniate a los gobiernos a la hora de llevar a cabo sus políticas económicas. Por tanto, señorías, para abrir ese debate, para que se oiga en Bruselas la voz de los países que más necesitamos esa tercera Europa, creemos fundamental empezar por el principio y eliminar ese artículo 135 de nuestra Constitución. Muchas gracias, señorías.